Bienvenidos al webinar de hoy, donde vamos a estar hablando de las responsabilidades tributarias al invertir en propiedades en Florida. Y hoy me acompaña José Pérez, que es especialista en la materia, y ya vamos a conversar con él para aclarar cualquier duda que tenga. Mi nombre es Karina Chacín, soy ingeniero de profesión, Real Estate Agent licenciado para Texas bajo la compañía eXp Realty, miembro de la Asociación Nacional de Realtors, miembro de la Asociación de Realtors de Texas y de la Asociación de Realtors de Houston. Y soy fundadora de mi escuela inmobiliaria. Siempre les comento que, pues, digamos que agentes inmobiliarios o realtor en Estados Unidos hay muchos. La gran diferencia que puedo brindarles yo, junto con mi equipo, justamente es una asesoría especializada, principalmente en mi caso, en inversionistas extranjeros, es en lo que me especializo yo. Y para ello cuento con un equipo multidisciplinario para poderlos acompañar dentro de ese equipo. Cuento con diferentes agentes inmobiliarios en diferentes estados de Estados Unidos, razón por la cual podemos vender en Florida y por eso traemos el tema de Florida hoy para acá. Le damos asesoría financiera también con nuestros aliados especialistas en el área. Tenemos aliados especialistas en la parte legal, contable, como es el caso de hoy con José Pérez. Tenemos aliados en la parte de inspección de propiedades, administración de propiedades, en el tema migratorio y en la parte de lo que es el seguro de las viviendas que compran nuestros clientes. Estos son mis contactos, me pueden ubicar por cualquier red social que está allí, está mi número de teléfono también, y pueden chequear quién soy. Y entendemos de que hay un tema muchas veces de temor de los inversionistas porque pues los contactamos y no saben con quién están hablando. Pues Karina Chacín, ahí están mis redes sociales y pueden chequear quién soy. Vamos a entrar en materia. José, primero la presentación. José Pérez trabaja en el área de Florida, en Miami específicamente, ¿correcto, José, que está tu empresa? Correcto, Karina, sí, Y estamos se en dedica Miami. a varios temas que vamos a conversar ahorita, de cómo iniciar este proceso de inversión en bienes raíces en Estados Unidos de la manera más segura e inteligente y teniendo claro cuáles son las responsabilidades tributarias, que es el tema en cuestión del día de hoy. José, te dejo para que te presentes tú directamente, la empresa en la cual estás, tu experiencia, y bueno, te presentas e iniciamos de una vez este conversatorio. Gracias, Karina, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá, reunido contigo y las personas que te siguen y las que van a ver estos videos después. Como buena introducción, la complemento ahí un poquito. Soy José Pérez, fundador de JP Global Business. Somos una firma contable que se estableció en el 2010 acá en Florida. Estamos radicados en el área de Miami. Tenemos nuestras oficinas principales están acá en Brickell, el área financiera de Miami. Próximamente estaremos abriendo oficinas en Doral y Orlando. Una expansión que estamos pensando hacer este año para tener un poquito más de área de cobertura geográfica, aun cuando tenemos clientes en más de 25 países. En los últimos 15 años hemos tenido un crecimiento exponencial muy significativo gracias a nuestro trabajo diario. Somos un equipo de 8 profesionales dedicados a trabajar con clientes tanto locales como extranjeros. Nos enfocamos en ambos. Quizás tenemos un poco más en el área de extranjeros y muchos en los últimos años han sido en el área de real estate. Entonces, por temas del mercado, nos hemos familiarizado mucho con empresas inversionistas que tienen inversiones en real estate acá en el país, no solo Florida, sino en todo el país. De hecho, tenemos varios clientes en Texas, un tema que ya hoy en día la distancia es un mensaje, una llamada telefónica con todas las aplicaciones que hay, es muy sencillo hacerlo. Y bueno, somos una firma que se especializa en asesorar todos los clientes extranjeros que tienen intención de hacer inversiones acá en el país. Nos vamos con ellos de la mano desde la creación del tipo de empresa que más les conviene. Eso puede variar mucho. Siempre me preguntan qué es mejor, LLC o Corp. Ahorita vamos a entrar más en materia, pero en fin, vamos siempre de la mano con los clientes para entender cuál es su necesidad y ver qué tipo de empresa
le podemos recomendar y lógicamente todos los servicios que conlleva tener esta empresa para que se mantenga al día legal y fiscalmente. Y justamente vamos a empezar el tema por eso, ¿no? Una de las maneras que siempre les recomendamos a nuestros clientes, que es la manera no solo más inteligente, sino también más segura, es hacer las inversiones a través de una empresa, ¿no? Y como bien decías tú, el tipo de empresa va a depender del perfil del cliente, pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo es esa constitución de la empresa o cómo es ese servicio que ustedes le brindan a los clientes, José. Vamos a hablar un Claro. poquito más del tema y me gustaría que profundizaras en eso. Sí, es un proceso que es muy, muy rápido en comparación a lo que se puede tardar el registro de una empresa en otros países. Estamos acostumbrados, si hablamos de la parte de los países en Latinoamérica, que el registrar una empresa es un proceso que lleva mucho tiempo, costoso y muchos trámites legales. Acá es un proceso muy, muy, muy rápido. Trabajamos con estados donde podemos tener la empresa lista inclusive en 1 o 2 días, ya tener todos los documentos para que esa persona posteriormente vaya al banco, porque eso es otro tema que podemos hablar también de que tenga una cuenta bancaria a nombre de la empresa para que ésta sea usada para temas de empresa y no personales. Pero el tipo de empresa, como bien lo decía, va a depender una vez más del perfil. Básicamente hay dos tipos de empresas, hay muchos, pero para efectos de simplicidad para nuestro webinar, vamos a hablar principalmente de los dos grupos más generales que se usan en estos casos, que son las corporaciones tipo C, que son las corporaciones básicas, y las LLCs, las Limited Liability Companies. Son los dos tipos de entidades de empresas que más se manejan para inversionistas. Y bueno, a nivel de diferencia, no quiero entrar mucho en detalle legal o de estructura porque son muchos, pero a la final son pocos los importantes. La principal diferencia entre estos dos tipos de empresas es que las corporaciones son compañías que ellas tributan por sí mismas, es decir, cualquier actividad que pueda tener esta empresa durante un año fiscal, sea ganancia o pérdida, la misma empresa tiene que hacer esa declaración y posteriormente la misma empresa va a pagar los impuestos de esas ganancias. Tú me dirás, pero bueno, es lo lógico, ¿no? Porque lo paga la empresa. Y bueno, es distinto a la LLC, que son entidades que son muy beneficiosas, especialmente para personas que vivimos acá, porque son compañías que ellas no pagan impuestos a nivel de empresa, sino los socios de las LLC declaran las ganancias o pérdidas en sus declaraciones personales. Es decir, una vez que cierre el año fiscal de esta LLC, cualquier resultado que haya tenido, sea ganancia o pérdida, esa persona posteriormente en su declaración personal va a tener que incluir esa información dentro de su declaración personal. Entonces, varía un poco, lógicamente, los que tributamos acá hay otros tipos de beneficios distintos, como créditos fiscales por compra de carros eléctricos, estudios, niños, distintos créditos que Claro. no necesariamente aplican para las personas extranjeras. Entonces, esa es la principal diferencia entre ambas empresas. José, te voy a detener un momento acá, a ver si entendí, ¿no? Porque tú eres el especialista, yo no sé, así que yo aquí hago de las labores de nuestros invitados y si tienen preguntas, aprovechen para que las dejen en el chat y yo podérselas hacer a José. José, a ver, estoy entendiendo y es algo, un término que siempre he escuchado, es que la Corp tiene una doble tributación, no sé si el término es el correcto, cosa que no pasa con la LLC. ¿Es correcto el término que estoy utilizando? Sí, o sea, hay riesgo de que una corporación pueda incurrir en doble tributación, pero eso ocurre más que todo cuando hay una empresa, vamos a decir, una empresa operativa como suponiendo que sea una empresa importadora, exportadora de alimentos y esta tenga una ganancia, esta misma empresa va a pagar el 21% de estas ganancias
y después vamos a suponer que los socios el año siguiente se quieran pagar dividendos de esas ganancias que están retenidas en la empresa. Posteriormente, los socios van a tener que pagar impuestos también a título personal sobre esos dividendos. Entonces, sí, ahí en esos casos muy particulares puede ser que aplique una doble tributación. En el caso de los clientes que nosotros tenemos con ese tipo de empresas, que no va a ser que es el que recomendamos para real estate, pero ahorita más adelante lo explico. Muchas veces trabajamos con ellos durante el año para asegurarse de que el año cierre de tal manera para que no haya una doble tributación al siguiente año. Entonces, sí, O sea, que el caso, y te tengo allí de nuevo, en el caso de la CORP sí está creada para comprar propiedades por inversión, ya sea propiedades para rentar o propiedades para hacer lo que es comprar casas para repararlas y venderlas, cualquiera de estas maneras de generar ingresos acá. Si es Corp, puede tener pagos, impuestos por empresa más impuestos por la ganancia de los socios, a diferencia del LLC que solamente iría a pagar tributos por las ganancias de los socios y no por la empresa. Quiero que nos aclares porque yo no estoy sí, entendiendo bien la parte sí, esa. es solo en el caso cuando estas empresas, estas corporaciones sean operativas de tal manera que tengan dividendos que los socios se estén pagando dividendos trimestralmente, mensualmente sobre las ganancias de la empresa. Eso muchas veces no ocurre cuando hay inversiones en real estate, porque son inversiones de lo que llamamos de renta pasiva. No es una empresa que tiene empleados, tiene facturas, está entrando dinero de distintas maneras, tiene sus gastos y si da ganancia, bueno, me voy a pagar los dividendos. A nivel de real estate es distinto porque esa persona no va a estar involucrada en algún tipo de actividad como tal porque, a ver, lógicamente va a manejar su empresa o si tiene el realtor que lo acompañe con el manejo de lo que es el cobro de la renta, el pago de distintas cosas, pero esa persona como tal no va a estar involucrada operativamente para esa empresa, entonces no va a tener no debería por qué pagarse dividendos de esas ganancias. Las ganancias se pagan de otra manera. Entonces, sí, Aquí lo más importante y para hacer como que el resumen de la idea que estamos conversando es que tienen que sentarse contigo. O sea, tienen que sentarse contigo para tú evaluar el perfil del tipo de inversión que quiere hacer el cliente y allí tú les recomendarás que usualmente lo más recomendable es la LLC. Sin embargo, pues pueden haber un perfiles de cliente que le convenga más una core. Pero al final, eso es una asesoría que tú das dentro de los servicios que tú prestas, ¿correcto? sí, sí, parte de lo que nosotros hacemos es estudiar cada perfil, porque aun cuando sea una persona o dos que vayan a hacer una inversión en bienes raíces, muchas veces varía, dependiendo del país. Hay países donde las personas de ahí les gusta inclusive registrar en otros estados, como por ejemplo Delaware, o les armamos una empresa holding arriba por temas de patrimoniales, en fin, o sucesorales, perdón. Pero lo que sí quería mencionar, Karina, es que a título, o sea, de la corporación, para más o menos comentarte por qué los beneficios de que las personas extranjeras, específicamente las extranjeras, les conviene más hacerlo a través de una corporación, porque por tres motivos principales. Uno, pueden de alguna manera, cuando compran las propiedades bajo una corporación y se cierra el año fiscal, muchas veces, contablemente, le digo contablemente porque no quiero asustar a un posible inversionista, puede ser que refleje pérdidas, esos cierres fiscales. ¿Por qué? Acá, cuando nosotros depreciamos la propiedad contablemente que está rentada, la depreciación acá, los métodos que se usan acá son métodos de depreciación acelerados, donde los primeros años esta depreciación es alta y en los años siguientes va a ir disminuyendo. Entonces, esa depreciación contablemente se toma como un gasto y al incluir ese gasto más los otros gastos que pueda haber para la empresa si tienen que remodelar la propiedad, pintarla, gastos de impuestos, en fin.
muchas veces da pérdidas contablemente, una vez, aun cuando le queda a la persona dinero en su bolsillo, contablemente puede reflejar una pérdida. Y estas pérdidas se pueden acumular con las corporaciones a lo largo de un periodo de hasta 20 años. Es decir, yo puedo tener esta propiedad unos 3 5 años y quizás los 2 primeros años me generó pérdida, la otra ganancia. Cuando me da ganancia, ya la pérdida que viene acumulada me va a contrarrestar esa ganancia que me haya podido dar. Entonces va compensando un poco eso y lógicamente al momento de la venta, si hay una pérdida acumulada, también me va a ayudar en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel hay un impuesto que se llama FIRPTA, que es FIRPTA, lo pueden buscar en Google. Es un impuesto que se aplica a las personas extranjeras que tienen bienes y raíces al momento de la venta. Extranjeras y o personas con una LLC que no esté estructurada de la manera correcta, también le pueden aplicar esa retención, que es un impuesto que es como una ganancia presumida que al momento de la venta la casa de título está en la obligación de retener el 15% del valor de venta, o sea, ni siquiera de una ganancia, que generalmente los impuestos se calculan en base a ganancias, acá es sobre el valor de venta. Entonces, imagínate, si yo estaba presupuestado a ganarle esa propiedad un 10% o un 8% en 1 o 2 años, que me quiten o me retengan el 10 es mucho. Entonces, ese impuesto, nosotros, en caso que los retienen, los podemos pedir, pero es un proceso que puede tardar 6 meses, un año, año y medio. Es mejor que no lo retengan. Y para eso muchas veces recomendamos a las corporaciones para evitar esa retención. Las corporaciones o la LLC también, ¿correcto? No, la LLC, mira, muchas veces las LLCs cuando las registramos, muchas de ellas tributan como una corporación. Nos pasa mucho. Por ejemplo, vienen clientes que los abogados les encantan las LLC y LLC y cuando les toca hacer las declaraciones de impuestos, nos toca convertirlas fiscalmente a que tributen como unas corporaciones. Ellas se van a seguir llamando ABC LLC o lo que sea LLC, pero al momento de tributar, la forma que se usa es la misma forma de las corporaciones. Entonces, tratamos de evitar eso, ese cambio, porque eso también hay que enviar una aplicación y que la IRS, que Hacienda acá lo acepte. Entonces, ya vamos de una vez con una corporación y ya nos evitamos ese posible riesgo, porque muchas veces las personas compran la propiedad en enero y ya aquí el mercado es muy volátil, en mayo o junio les sale una buena oportunidad y la quieren vender. Entonces la casa de título, pero ya va, eso estaba a nombre de una LLC y la LLC son dueños extranjeros. Entonces es muy probable que quieran hacer la retención de este impuesto FIRPTA. Entonces, eso es algo muy importante por la cual recomendamos corporaciones. Y por último, hay personas, individuos, inversionistas de distintos países que no les llama la atención, no les atrae el hecho de tener que hacer declaraciones personales acá. Porque si lo mantenemos como una LLC, vamos a suponer que no, a ellos no les importa los primeros dos temas de los que hablamos, los puntos, eh, pueden hacerlo como extranjeros y les va a tocar hacer declaraciones de impuestos como extranjeros acá. Pero bueno, toca aplicar por un número que se llama ITIN, que es como un número de seguro social, pero es solo para extranjeros que necesitan hacer declaraciones. Necesitan, una vez más, hacer, aparte de la declaración de la compañía, una declaración personal y bueno, hay personas de distintos países que no les llama la atención un trámite adicional por temas que quizás no les ayude en ningún sentido. Entonces, ese sería como quizás un tercer punto por el cual muchas personas no, no, no les gusta las LLC. Ahora, José, a ver, cuando hablas del ITIN number, que es el número que le asignan a un extranjero solo para efectos tributarios, cuando tiene una constitución o cuando tiene una empresa bien constituida, y llamemos bien constituida el hecho de que está diseñada para, digamos que tributar de la manera correcta, en estos casos el propietario extranjero no necesita del ITIN number o siempre va a ser una declaración personal. No, si tiene una LLC y la compañía
al momento de hacer la declaración de impuestos da ganancia, el socio o los socios sí o sí tienen que obtener o a aplicar para ese número y hacer una declaración personal, porque como ellas no pagan impuestos a nivel de empresa, alguien tiene que pagar los impuestos. Ok, Entonces le toca al dueño o a los dueños hacer una declaración personal para declarar esa ganancia y pagar los impuestos a título personal. ok. Entonces, ahí es donde hasta ahí sube. Otro punto, cuando hablamos del FIRTA, que básicamente lo que hace es una retención de impuestos hasta que llegue la fecha de impuesto, si no se está comprando la propiedad a través de una empresa, llámese LLC o llámese Corp, ¿qué porcentaje les retienen? El 15, ¿fue que dijiste? Si entendí 15 bien. del valor de venta, Ok, sí. cuando ya la propiedad está a nombre de una empresa, ¿siempre se hace retención en un porcentaje menor o no se hace retención en ese caso que la propiedad esté a nombre de una empresa? No, la retención la aplican siempre cuando por lo menos un socio vamos a suponer que sea una LLC y hayan dos socios y uno sea extranjero, ya en ese, y la LLC tribute como LLC, cuando son dos socios o más, es una forma que se llama partnership, como una sociedad. Entonces ahí la casa de títulos, en muchas ocasiones, ellos van a hacer la retención del impuesto, del FIRPTA. O cuando la persona tiene el título de la propiedad a su nombre, a nombre de personal. Ahí sí o sí también va a hacer esta retención del FIRPTA. ¿Y en qué caso no hacen la retención? En el caso que tenga una corporación, porque por definición, la retención FIRPTA se le hace a entidades o personas extranjeras. Mientras, como la LLC, si tiene socios extranjeros, como ella no es, aquí se le llama pass-through, o sea, que sube a los socios, en realidad, para efectos legales, la dueña directa o los dueños directos son los socios. Y si son extranjeros, entonces aplica la figura del FIRPTA. Mientras que la corporación es una entidad independiente, americana, porque está registrada acá en el país y ella tributa por sí misma, sin importar de dónde sean los socios, sean locales, extranjeros. Claro, para los locales es otro tema. Ahí las LLC sí son beneficiosas, por lo que hablamos, porque bueno, uno hace declaraciones de impuestos acá, unos tienen hijos, unos tienen estudios. Entonces, una vez que sumes todos estos ingresos de distintas LLC, todo lo subes a tu declaración personal, entonces ahí ya inclusive la tasa impositiva es un poquito beneficiosa para los que no Pero ganan para esto es para los suficiente. locales, ¿no? Esto es para los Sí, locales, para los esta tasa. locales, sí. Sí, Para extranjeros, aquí estamos trabajando con puros inversionistas extranjeros, entonces digamos que no aplicaría ese caso, ¿correcto? sí, no, José, tenemos una pregunta por acá de sí. Roxana y nos dice, no sé si la abres para que tú la leas también, a ver si la entiendes mejor que yo, dice, en A ver, Corp, se puede que en vez de devolverse el ingreso al socio accionista como aportación a capital para evitar que cause impuesto. A ver, lo que estoy entendiendo es que no se le devuelva el ingreso al socio, sino que se deje como capital de la empresa para no pagar impuesto. sí, las corporaciones, ellas son fondeadas a nivel de capital y ese capital queda dentro de la empresa como si fuese una cuenta de ahorro, por decirlo de alguna manera. O sea, al momento que esta compañía tenga suficientes fondos y la persona quiera hacer algún tipo de retiro de capital, lo puede hacer. Eso ocurre bastante. Hay personas, por ejemplo, que fondean una cuenta con $300,000 y ese capital queda como tal, como una vez que cierre el año, eso va a quedar como aporte de capital, pero solamente utiliza 200 para comprar una propiedad y quedan 100 ahí. Puede retirar los 100 en cualquier momento. En fin, ese es un valor que está eh, eh, ahí
de Y en alguna ese manera caso no disponible. causa, no causa impuesto porque no va a tener que declarar el impuesto el socio, sino que queda como dinero a la empresa. Correcto, no, no, porque ese capital es, por definición, es un importe que hacen los socios que pertenece a ellos. Y al momento de la empresa regresarles ese capital, es simplemente le está devolviendo un capital que ellos han invertido. No es, no es un pago de un dividendo, sino un pago una devolución de capital. Dice, esa compensación de pérdida no se puede hacer con una LLC o aplicar con LLC y Corp. Me imagino que cuando estabas Sí, conversando, sí, las pérdidas se pueden acumular a título personal también. Las personas cuando hacen declaraciones de impuestos personales, vamos a suponer que sea una LLC, la LLC, suponiendo que sea de dos personas, va a ser un partnership. Esta, vamos a suponer que de pérdidas, las declaraciones de impuestos generan unas formas que se llaman K1 y esas K1 van a ir para cada uno de los socios en el porcentaje que cada uno de ellos tenga, de una manera eh, proporcional al porcentaje que tengan cada uno. Y después esos socios la colocan en su declaración de impuestos. Si es una pérdida, se pueden ir acumulando sobre los años también, ok, pero a título personal. dice, para las LLC que no tributan como Corp no pueden compensar. No sé si entiendes No el pueden planteamiento. compensar. Venía No, como no, no. secuencia de la otra pregunta. Dice, esa compensación de pérdida no se puede hacer con una LLC o aplicar Sí, con el LLC Core, sí, pero sí la aplica, se LLC que no aplica tributa la. como Core no puede compensar. Quizás, Sí, me imagino que debe ser compensar a nivel de que sí se puede usar esas pérdidas o se pueden arrastrar si se hacen a título personal. Yo Erika creo había ese, comentado, dime, sí. No, 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 te iba a comentar que una de las cosas más importantes entre el Corp y la LLC es el impuesto FIRPTA. Para mí ese es el que es una encrucijada donde uno, si van para un lado, tiene el riesgo de que la casa de títulos les haga la retención FIRPTA y ya después lidiar con eso, que es un tema que no es muy rápido. El IRS cada vez se ha tardado más tiempo para regresar ese dinero porque a la final es un dinero que queda retenido y la empresa después tiene que hacer una declaración de impuestos y decir, oye, bueno, mire, mi ganancia fue de tanto y el impuesto es de tanto, por ende me deberían regresar la diferencia. Entonces, por esa diferencia, eso se puede tardar meses, meses. Entonces, claro, y a la final lo que hace es que congela, o sea, pierde liquidez el inversionista porque tiene un dinero claro, represado que no claro, solo eso, sino que, por ejemplo, si vende y ya pasó el periodo de tributo, si vende por allí en junio, julio, tendría que esperar hasta principios del próximo año para hacer declaración, para ver qué tanto fue la ganancia, hacer la sí. comparación de lo que se retuvo y la ganancia real y luego empezar un proceso para la evolución, o sea que se le puede tardar ahí como un año. No sé si soy exagerada con el tiempo, pero se le No, puede hemos tardar. tenido clientes que se le ha tardado 2 años, hasta 2 años. No es todos los casos, pero imagínate que tu ganancia esté ahí retenida, que tú 2 años Se pierde ahí liquidez parada. porque a la final, claro, Sí, se pierde liquidez porque a la final el inversionista está haciendo la inversión para tener no solamente la ganancia o el aumento del patrimonio, sino para tener una liquidez y seguir invirtiendo. Pero José, yo entiendo de lo poco que sé de la parte contable, que hay una forma de que no haya inclusive tributación, y tú corrígeme si estoy entendiendo mal, que es cuando vende para comprar. O sea, si se vende para comprar, hay una forma creo que es la 101 si no me equivoco, que en ese sí, caso no se paga impuesto. Háblanos un poquito de eso y bueno, explica mejor lo que yo claro. estoy tratando de decir. Claro, hay varias reglas que ha hecho paralelamente el IRS acá para los inversionistas. Esa que tú mencionas se llama el 1031 Exchange, que 1031. le permite a este inversionista decir, oye, ya va, esa ganancia de esa propiedad, yo no la quiero usar ahora, yo quiero tomar ese dinero y reinvertirlo en una propiedad, tiene que ser de igual valor o mayor valor. Puede ser una o otras o más propiedades,
pero en el total debería ser de igual o mayor. Entonces tú puedes diferir, puedes transferir esa ganancia que has tenido ahí y no pagas impuestos, pero eso también es un proceso que tiene que hacer una casa de título especializada en ese tipo de procesos porque tienes un periodo de 120 días de que vendes una propiedad y tienes que comprar la otra y hay ciertas reglas donde tienes que tener a los 30 días creo que dos, tres opciones de propiedades y una de esas tres es con la que tienes que cerrar, en fin. Sí se puede, pero hay que tener eso en cuenta. Hay que seguir Sí, un proceso que establece, en este sí, caso, la IARES, sí, correcto. sí. Hablamos ya de, digamos, como que un marco legal y las razones por las cuales pues se debe crear o constituir una empresa, ya sea tipo Core o tipo LLC. Ahora, en el día a día o al momento de tributar que no sea venta, sino que se tiene una propiedad para renta, por ejemplo, ¿cuáles serían los tributos que en este caso se deben pagar en Florida en el momento de que se tiene una propiedad por inversión para renta? Claro, buena pregunta. A ver, acá los tributos, o vamos a hablar los procesos o declaraciones que tiene que tener esa empresa al día o tiene que cumplir anualmente, son básicamente son dos. Una de ellas es una declaración de impuestos sobre la renta que se hace todos los años, dependiendo del tipo de empresa. La fecha de vencimiento es abril 15 o marzo 15. Se puede solicitar extensiones de 6 meses en caso que no esté la información lista para hacerla. Eso por un lado, la declaración de impuestos, el tributo, suponiendo en el caso de las corporaciones, las ganancias tributan al 21%. Cualquier ganancia, ya eso es considerando cualquier tipo de gastos, costos, todo lo que ya se pueda deducir. Si hay un resultado positivo, tributa al 21%. El- y las LLCs, como tributan a título personal, ellas, la tasa impositiva varía entre un 10 hasta un 37%. Y ese valor yo se los puedo compartir ahí después. Se puede buscar en Google como 2023. Uno le coloca tax bracket y te va a decir cómo ella va, una tabla progresiva que a medida que la ganancia es mayor, el impuesto es mayor. Entonces comienza en 10%, los primeros $11,000, después sube al 12, después al 15, 20, sucesivamente hasta el 37. Entonces, ese es a nivel de declaración de impuestos. Con respecto a el otro proceso que hay que hacer y eso hay que hacerlo en Florida o en cualquier otro estado, hay que pagar un valor fijo anual al estado para que la empresa se mantenga llama activa o good standing o que esté al día. Es un valor para que eso se paga al Estado a nivel de registro para que ésta se mantenga activa año a año. En Texas creo que se le llama franchise tax, acá annual report, a cada estado tiene su nombre, pero al final es lo mismo, un valor fijo que se paga ¿Y anual. ese valor fijo está en qué monto? Dependiendo del estado, acá en Florida, el costo nuestro ya incluye ese impuesto por hacer ese proceso completo desde $300 al año. En otros estados puede variar. Delaware creo que es 550. eh, Texas creo que es 450. Eso todo lo tenemos tabulado por estado, dependiendo de dónde esté la empresa. José, entonces por lo que estás explicando, entiendo de que hay dos tributos principales cuando se tiene una propiedad por inversión comprada a través de una empresa y uno es la declaración de impuesto por las ganancias que se percibieron. En este caso, si la propiedad, las ganancias son productos de la renta, a ver, más o menos viendo los números, se tendría que ver cuánto fue el ingreso bruto por renta, se les restarían ciertos gastos que ahorita me gustaría que nos dieras qué gastos se pueden rentar y sobre esa ganancia neta se tributa. ¿Sería más o menos así el Correcto. procedimiento? Sí, Ok. vamos a suponer, disculpa. No, 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 eso. Y lo segundo era entonces la otra tributación que sería, que habría que hacerse sería este valor fijo que estás comentando tú para mantener la empresa activa. Esos serían los dos tributos básicamente que se pagan, ¿correcto? Correcto.
a menos de que haya una venta en el periodo y se paga un impuesto por el equity, por la plusvalía de la propiedad. Sí, se le llama así el capital gain. Eso se declara en el mismo momento de la declaración de impuestos que hablamos, que es o marzo 15 o abril 15, en ese mismo momento. Uno puede tener una empresa y en un año tener dos, tres, cuatro propiedades, de las cuales vendiste dos, compras tres más, o sea, todo se va a ver dentro del renglón completo desde enero primero a diciembre 31 y se va a declarar al siguiente año. Ahora, José, dentro de los gastos, ¿cuáles serían los gastos que se pudieran cargar en función del ingreso bruto para obtener el ingreso neto? ¿Cuáles serían esas categorías de gastos, si se pueden llamar así? Claro, los gastos hay, a ver, hay gastos, dos tipos, dos clases generales de gastos, están los directos y los indirectos. Los directos son todos aquellos, como la misma palabra lo dice, que están relacionados de manera directa con el hecho de tener esta propiedad. Estos pudiesen ser como los impuestos que se pagan anual para obtener la propiedad, si hay algún tipo de mantenimiento de la propiedad, condominio, si le toca al dueño de la propiedad pagar algún tipo de bill, que sería como el agua, la luz, el teléfono. Todo eso se pueden considerar como gastos directos. Los gastos indirectos pudiesen ser cualquier tipo de gastos, por ejemplo, que la persona, el inversionista, que tenga que viajar para acá a primero a ver las propiedades, a hacer el cierre, a comprar. Entonces, esa persona necesita comprar un pasaje, necesita llegar acá, quedarse en un hotel, alquilar carro, moverse en Uber. Todos esos gastos son gastos indirectos que se pueden deducir también a la empresa. Básicamente los gastos directos, a ver, serían, por ejemplo, los property taxes, ¿correcto? Sí, Que en el sí. caso de mis clientes de México le llaman el predial. Los gastos que El se tengan que predial. Ujú, hacer por el HOA o por los gastos de la colonia o de la comunidad. ujú. El crédito también se resta en el caso de que haya crédito. Sí, sí, cuando hay una hipoteca, eso es un buen punto, se puede deducir solamente los intereses que se paga por esa hipoteca. No se puede deducir el pago completo porque, bueno, el Completo. pago a la final tiene varias, está compuesto Sí, va hacia varias cosas. Entonces, el seguro es otro, que es otro que es directo también. a eso iba. En la cuota del pago del crédito hay cuatro costos asociados, de los cuales, por lo que estás diciendo, solo se deducen tres. En este caso, los intereses. Lo otro que se paga en esa cuota es el capital, que no se va a deducir. ¿Ok? ¿Ok? Correcto, Luego, allí en esa cuota se paga el seguro de la propiedad, que sí se puede deducir, y correcto. los property taxes o el predial, que sí se puede Que deducir. también. Sí. Ok, adicionalmente a eso sería el HOA, que es el gasto de la comunidad, gastos de mantenimiento que puedan hacerse o de reparaciones sobre la propiedad, Ujú. ¿correcto? Si hay un administrador de la propiedad, también se puede restar de allí, el Management. Ajá, ese mismo. La Sí, administración de la propiedad también se puede deducir. sí, claro, totalmente. O sea, a la A ver. final son todos los gastos, para decirlo de una manera completa, todos los gastos que la empresa necesita incurrir o incurre para tener esa propiedad al mercado, a la renta, a todos los gastos que están relacionados a eso. A ver, nos pregunta por acá Roxana, dice si los propietarios de una corp son una persona extranjera y una sociedad extranjera y los únicos ingresos que obtienen son por medio de aportación de capital, los owners generan impuestos. No, 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 no. Ningún aporte de capital va a generar impuestos. Tenemos casos, a ver, tenemos todos tipos de clientes que tienen negocios distintos y hay casos, por ejemplo, donde abren una empresa y ellos la van fondeando con capital propio, sea de ellos a título personal o de una empresa de ellos, y ese valor se puede mantener ahí 1, 2, 3.
5 años y va a estar ahí parado y no va a tributar porque es un capital que está ahí. Lo que tributa acá es solamente lo que se genera como por ganancias, por rentas, por lo que se llama aquí earn income, o sea, que está ganado de alguna manera, ¿no? Pero el aporte capital Ahora, no tributa. ahí en el planteamiento que hace Roxana hay algo que me llama la atención y quiero saber si tú nos lo puedes aclarar o me lo puedes aclarar a mí. Ella habla de una corp donde hay una persona extranjera y una sociedad extranjera. Entiendo por sociedad una empresa extranjera. O sea, te Sí. pregunto, ¿es conveniente abrir la empresa en Estados Unidos para que compre las propiedades de inversión y que el dueño sea una empresa extranjera? ¿Eso es conveniente? A ver, no, muchas veces no lo es por el hecho de que cuando la empresa está abierta, después necesita abrir una cuenta bancaria y acá cuando vaya a un banco, llámese Chase, Bank of America, Wells Fargo, cualquiera de los bancos, y ellos vean que uno de los socios es una empresa extranjera, eh, los bancos no se cierran un poco en ese sentido, porque la persona puede venir y está ahí, muestra su pasaporte y todo bien, pero cuando es una empresa, ya entonces toca traer documentos de esa empresa, del país de donde está registrada esa empresa, y el banco ahí puede ser que ponga trabas para abrir la cuenta. Entonces, quizás ese es el motivo principal por el cual las empresas no están dentro como dueñas. Muchas veces nos toca a veces registrarla como a título solamente de individuos y después que abren la cuenta se puede pasar a la empresa, pero a la final eso, a ver, lo vemos muy poco, pero sí se puede hacer una vez más teniendo en cuenta el banco que puede generar trabas cuando una empresa es socia de una empresa acá, una empresa extranjera de una empresa acá. José, me gustaría que nos hablaras un poquito de una ventaja que tiene Florida, al igual que Texas, que no hay una doble tributación, ¿no? Hasta donde tengo entendido, como otros estados, por ejemplo, como California, Nueva York. Háblanos un poquito de Sí. ese punto. Sí, acá como en Florida, perdón, como en Texas, no se pagan los impuestos a nivel personal. O sea, el impuesto que estoy hablando sobre la renta, ese que es del 21% de las corporaciones y que a título personal va entre un 10 hasta un 37%. En otros estados, que no es Florida o Texas, adicionalmente, el estado te va a exigir a que hagas una declaración de impuestos a título estatal y te va a tocar pagar impuestos en ese estado. Es un porcentaje más pequeño, pero al final todo suma, ¿no? Claro. Entonces, Texas y Florida son unos estados por lo cual, bueno, tú bien lo sabes, han venido creciendo mucho los últimos años por el tema fiscal y van a seguir así. Atraen muchas empresas. En Texas hay cualquier cantidad de empresas que se han venido de California, del Correcto. norte del país a establecerse ahí por los temas tributarios que hacen una diferencia muy grande. O sea, aquí hay otra pregunta, dice, ¿y si se lo traen a México? Ajá, veníamos como la parte de la pregunta anterior. Del capital. Dice, si se los traen a México al poco tiempo, no tributa, ¿verdad? No lo tengo que dejar ahí parado para que se considere aportación a capital. O sea, es consecuencia de la pregunta anterior de la aportación de capital a la empresa. No, a ver si el dinero entra, está en la cuenta, no se mueve y después se regresa a los socios, o el mismo capital o parte de este, no se paga impuestos. José, ya estamos terminando, cerrando, tenemos ya No, 45 minutos. por favor, Eh, no voy a cambiar este que me está avisando que está como un poquito ajá, descargado el otro. Ya, a ver, se ha por pasado favor. el tiempo corto, ¿no? No sé qué otro punto adicionales dentro de las preguntas que yo traía para el día de hoy contigo, pues las he cubierto. No sé si hay algún otro tema importante a nivel tributario que nos comentes, o sea, para que nuestros potenciales clientes estén un poco más claros de la parte tributaria en Florida. Sí. A ver, yo creo que es muy importante de consultar con empresas como la nuestra para muchas cosas. A ver, a veces
las personas vienen con ciertas dudas o inclusive miedos, trabas para avanzar con una inversión acá que les puede generar un aporte importante en su patrimonio. Y es importante consultarse con firmas como la nuestra porque explicarle cómo es el proceso, que es un proceso relativamente sencillo y de bajo costo, les facilita a ellos que puedan hacer las inversiones y en muchas ocasiones no tienen ni siquiera por qué venir para acá, pisar, todo se puede hacer de manera remota. Eso es importante que lo sepan las empresas. Nosotros podemos hacer todo el proceso de manera remota, es decir, le mandamos un correo con los requisitos, nos pueden escanear y enviar todos a través de ese mismo correo, avanzamos, mandamos los documentos, se firman, los escanean, los regresan de vuelta. A la final, todo eso se puede hacer sin que la persona esté acá. Y como tú bien lo sabes, inclusive la compra de una propiedad también se puede hacer sin que la persona venga para acá. Sí. Entonces, En eso es Florida es más importante. fácil, esa parte en Florida es más fácil acá para que pueda hacer la compra remota. En Texas es si la compra es cash, si es con crédito, si tienen que venir, ¿no? Mm, En Florida bueno. son un poquito más flexibles en ese tema. Ahora, José, comentaste tres cosas que quisiera que dejáramos claras. La primera asesoría que tú le darías a nuestros clientes por el hecho de estar en este webinar o de estar trabajando conmigo, esa primera asesoría es gratis, te pregunto. Sí, a ver, nosotros para todo, sí, para el grupo que pueda venir de parte tuya, le podemos dar una asesoría sin ningún costo, siempre y cuando a veces, a ver, nos ha tocado que, bueno, un par de preguntitas y llama el contador, el abogado, hacemos un Zoom y estamos una hora, porque hacen muchas dudas de distintos índoles, como, mira, si fondeo de esta manera, de lo otro. En esos casos, a veces sí cobramos la consulta, lo cual ese valor se puede usar como crédito para efectos del registro de la empresa, para de alguna manera crear compromiso con esos clientes. Pero si es algo relativamente sencillo, que Si es conversemos corto, unos minutos, digamos algo, expliquemos corto, algo corto. Ujú. no hay costo sobre eso. José, luego viene una inversión que tiene que hacer el inversionista para constituir la empresa. ¿Tienes algunos rangos de precio que pueda costar ese servicio de parte de ustedes? O sea, ¿cuánto cuesta constituir la empresa si se utiliza el servicio de ustedes? Sí, el costo va a depender del estado, pero vamos a suponer que hablemos de Florida. El costo de las empresas acá el nuestro es de $850. Este es un valor que incluye todos los documentos de la empresa como tal, números de identificación fiscal. Nosotros también los apoyamos con el banco, enviando estos documentos y haciéndonos una cita en el banco que ellos escojan, de tal manera que solamente se presente el banco con su identificación y abran la cuenta. También les damos, una vez que esté lista la empresa, le damos una asesoría completa de, ok, tengo la empresa, volvemos a aclarar cualquier duda que tengan, qué puede deducir, qué no puede deducir. José, mira, puedo comprar el pasaje con mi tarjeta de Argentina o de Chile o de Ecuador y deducirlo. Ese tipo de cosas también O nosotros sea, se las aclaramos en una consulta post esté lista la apertura empresa. de apertura de la Sí, empresa. O sea, sería ya como que la consulta de cómo es la mejor manera de manejarte ahora con tu empresa. exacto, Digamos que eso pudiera ser exacto. el título de esa Sí, asesoría. sí. Luego, el inversionista va a necesitar llevar contabilidad o hacer un seguimiento contable durante, no sé si lo hacen mensual o lo hacen una vez al año. Esos otros servicios que ustedes prestan y Sí, qué precio aproximadamente puede tener ese servicio y cómo es. sí, buen punto porque entran cuando todos los clientes nuestros automáticamente entran en nuestra base de datos donde cada vez que haya que hacer alguna declaración de impuestos, bueno, una vez al año, nosotros nos encargamos de escribirle con suficiente anticipación para pedirles los documentos que necesitamos para hacer las declaraciones de impuestos y el costo puede variar. Eso varía dependiendo de qué tanta actividad tenga esa empresa, pero suponiendo que sea una sola propiedad
con una que esté rentada y no tenga mucha actividad, el costo puede andar en el orden de los $500, 500, 600, $650, el costo de la declaración de impuesto anual acá. O sea, ese es un costo, un solo pago anual, no hay pagos Sí. mensuales. No, 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 no. Eso no, esa pregunta no las hacen mucho porque y sabemos que las empresas en los otros países necesitan llevar un control mensual, contable. Acá no, acá este tipo de empresa no lo necesita. Sí hay empresas que lo necesitan, pero son otro tipo de empresas como las que tienen empleados, que le pagan impuestos a estos empleados, o venden productos al detal, y cobran sales tax, y esos sales tax hay que pagarlo, en fin. Pero no es el Claro. caso de real estate. En el caso de tener una propiedad que está rentada, básica, digamos que empezamos desde los $500 al año por esa declaración, pues si no tiene grandes costos que manejar, ¿no? No hay, me imagino que la dificultad viene en la medida que hayan muchas facturas que relacionar o si tienen empleados, o sea, si por ejemplo la empresa es Sí, para hacer flipping, que la compran para reparar, ahí sí viene una cantidad de números y exactamente, supongo que para ese tipo exactamente. el Ahí ya precio es varía. distinto, ahí varía. Exactamente. Ahora, Sí. José, estos precios que nos estás dando, ¿eso aplicaría también para clientes que tenemos en Texas y quieran comprar acá en Texas? Sí, sí, los precios se manejan muy similares porque esas declaraciones de impuestos son federales, son a nivel nacional. Entonces, no importa si la persona está aquí en Florida, en Hawái, en Texas, es la misma declaración de impuestos que se envía a Hacienda, el IRS. Entonces, no varía. Y para Lo la que sí constitución varía, de... Ajá. eso iba a decir, lo que sí varía es la constitución, porque distintos estados cobran más que otros o menos, y tanto la constitución como el costo que mencioné de temprano de renovar la empresa, de mantenerla activa, que es un costo fijo, eso también varía por estado. Nos decías que entonces para constituir la empresa en Florida son alrededor de $800, ¿entendí bien? 850 el registro básico que tiene todo ese acompañamiento nuestro. Y bueno, hay personas, por ejemplo, que no tienen una dirección acá. Eso es otro punto importante para Ujú. registrar la empresa. Necesitan tener una dirección acá en el país. Los que no tengan, nosotros también ofrecemos ese servicio de domicilio de la empresa para que la empresa esté domiciliada en nuestras oficinas y sea el domicilio legal y de correspondencia. Es decir, cuando abran las cuentas y les llegue cualquier tipo de correspondencia, nosotros se las recibimos por ello. Eso es ¿Eso tiene un costo adicional? un costo adicional, sí. Más o menos en cuánto anda Tengo entendido que es 550 al año, un al costo año. sí, Ok. vendría siendo como 45 al mes, algo así, 550 al año, el registro completo. Tú A habías ver, hablado de utilizar la dirección física de ustedes como la dirección de la empresa y la recepción de documentación, que me imagino que ustedes le informan a los clientes que les está llegando esa documentación, se la hacen llegar de alguna manera, sí, sí, vía tenemos una correo. persona que constantemente está recibiendo todo. Tenemos varios clientes con ese servicio y él va notificando semanalmente a los clientes que les ha llegado. Y por ejemplo, en el caso de que les haya llegado una tarjeta y quieran que se las enviemos a su país, en esos casos, entonces se envía el costo que cueste enviar esa tarjeta por FedEx o DHL al país de destino. Ok. José, otra pregunta que tenía acá. En el caso de cuando se va para abrir la cuenta de la empresa, ¿ustedes tienen algún contacto en los bancos que puede facilitarle la apertura de la cuenta a los clientes? Sí, sí, sí. Ya, Karina, aquí durante ya los 15 años que tenemos acá hemos hecho contacto con los principales bancos de acá del país, los cuales muchos de ellos tienen sucursales muy cerca de las oficinas nuestras y conocemos a los banqueros y ya esa parte de nosotros ya la ¿Esa hemos manejado facilidad muy también la bien. tendrían para Texas, José, de tener algunos contactos acá ya también Sí, porque a veces los de para Houston acá específicamente? sí, los de acá, allá hay muchos Bank of America, hay Chase, hay Citibank. Los de acá muchas veces nos conocen, tienen referidos en Houston
y simplemente se les enviaría esos documentos a esas personas y Ok. coordinaríamos la cita. Mira, aquí queda una última pregunta y está bien larga. A ver, dice, otra duda. Sí. La tasa de interés de las hipotecas, yo creo que no es tema tuyo, pero vamos a ver. La tasa de interés de las hipotecas americanas es menor para personas físicas. Quiero que la propiedad esté a nombre de la COR, pero que a la que me dan mejor tasa de interés es a mí como individuo. Mi idea para tema de herencia es que la dueña de la COR sea una sociedad mexicana. El lender me dijo que si me pueden dar la hipoteca a mí sobre la casa, pero que el título de la casa esté a nombre de la Corp, sin gastos adicionales. Me suena incompleto, pero es verdad. No sé si tú manejas eso. Yo creo que ya esto es más para el lender. No, sí, es más para los bancos, pero a nivel de conocimiento, de los bancos para extranjeros versus extranjeros con empresas americanas, la tasa que los bancos dan es prácticamente la misma, porque a la final el banco le va a prestar, se va a avalar o se va a utilizar como fiador es la persona, porque la empresa es una empresa nueva que no tiene historial. Entonces, sí, las tasas que puedan aplicar van a ser muy similares, cuidado y no las mismas. Ahora, si es una empresa extranjera, como una empresa mexicana que va a hacer un financiamiento, ahí es muy probable que la tasa sea distinta, sea mayor. Por lo menos con el lender hablaba yo esta semana y de tasas y me estaba diciendo que estaba alrededor del 7.75 y realmente los procesos que hemos hecho, el crédito sale a nombre de uno de los propietarios de la empresa, ¿no? Porque todo el historial que se utiliza financiero es de una persona, como tú lo acabas de decir, porque la empresa no tiene historial. José, Sí. creo que abarcamos bastante tema. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por haber compartido con nosotros esta hora en el webinar. Y bueno, gracias a las personas que asistieron el día de hoy, a las que las van a ver por grabado, que usualmente la ven más grabado que las personas que asisten. Y nada, José, muchísimas gracias. Tenemos un No, compromiso el 27 de enero. Así que bueno, nos vemos próximamente en otra actividad esta online. Y bueno, tus palabras para despedir la actividad de hoy, José. no, gracias a ustedes, gracias por la invitación una vez más. A mí me encanta mucho informar a las personas, a nuestros clientes. Yo creo que eso ha sido parte de nuestro éxito, de que nos gusta que las personas sepan, los clientes inversionistas, qué están haciendo, qué están firmando, en qué se están y cuando tienen conocimiento se animan a hacer más. O sea, nos ha pasado muchas veces que llegan asustados y dicen, "Ah, no vale", y comienzan con una, dos propiedades y les encanta, mira, José, va a registrar otra compañía, regístrame, aquí están los datos y van creciendo de una manera súper rápida. Entonces, muy contento de poder compartir con ustedes un poquito ahí de conocimiento. Y por favor, dispón de mi información, de nuestra información para todo el que la necesite, para que Claro. entre en contacto con nosotros si Sí, necesita de algún tipo de sí, apoyo. ya el procedimiento una vez que las personas ya me contacten, porque la idea es que para iniciar el proceso de inversión, pues me contacten y luego ya yo los pongo ahí, les paso la información tuya, a ti te paso la información de estos potenciales clientes para que ya hablen directamente contigo y tú le des esa primera asesoría que necesitan para iniciar todo el proceso, ¿no? Ya sé que puedes prestar los servicios aquí en Texas, no sabía que los podías prestar, así que te voy a tomar como la cartera también para las personas de los aliados que tengo en Texas, que ahorita tengo dos, tú serías el tercero. Y bueno, por supuesto, mis clientes que están comprando en Florida, tú vas seguro por allá, por Florida. Muchísimas gracias, Súper. José, que tengan una bonita tarde Gra- y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Karina Chacín, Realtor.